Vamos a iniciar nuestra reunión. Si van abriendo su Biblia en la primera carta de Timoteo, y vamos a leer del versículo 12 al 17. Qué bendición que estamos nuevamente reunidos para adorar a nuestro Padre, para mostrarle agradecimiento por todo lo que hizo por nosotros, por la gran bendición de ser parte de su pueblo, de que en medio de la situación de pecado que vivíamos, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos bendijo con su salvación. Y es ahí donde el apóstol Pablo da gracias a Jesús por lo que ha hecho en su vida. Y él escribe lo siguiente a Timoteo. Yo quisiera que si se pueden poner en sus pies, vamos a leer la palabra. Y dice el versículo 12, dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para todos, para los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque estamos nuevamente aquí como hijos tuyos reunidos para bendecir tu nombre, para darte las gracias, para adorarte, para bendecirte, para mostrarte nuestro agradecimiento, que aún siendo pecadores, que aún viviendo en medio de un mundo, Señor, perdido y sin esperanza, tú tuviste misericordia de nosotros. Y aún estando ahí, tú mostraste tu gracia, impartiste fe a nosotros, y hoy podemos estar aquí, Señor, como tu pueblo, agradecidos contigo. Y estamos aquí con el único propósito de adorarte, de bendecirte, de exaltarte y de darte la gloria y de agradecer que tú eres nuestro Padre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús te doy.
venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Si sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús, te adoro, lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Amado está del enemigo cruel, mas se caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es.
Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. En el libro de Isaías, el Señor le dice al pueblo de Israel, después de haberle dicho que Él los compró con precio, que son salvos por gracia, Él les dice en el capítulo 54, versículo 10: pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Señor, en ti confiamos. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Aunque la adversidad sea mucha, aunque los problemas nos aquejen, confiamos en ti, Señor, porque tú tienes el control. Solamente en ti confiamos, Señor.
su presencia voy a estar, sin manchar te vendré, justificado por la fe. Gracias, Señor. El Señor Jesús en una ocasión dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Solo en Jesús nuestra alma encuentra el verdadero descanso que tanto necesita. Ven, hermano, hermana, ven a Jesús, adórale. Su gracia es suficiente para tu vida en esta mañana. Ven a los brazos de aquel quien es tu refugio, tu descanso, de aquel cuya gracia es mayor que todos tus pecados, es mayor que todas tus aflicciones. Ven a Jesús en esta mañana, adórale. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Son muchos, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Hoy me basó, mis
Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Oremos. Cuán maravilloso es leer tus verdades, leer, Señor, de la profundidad de tu amor por tu pueblo, por tu iglesia, que tú, Señor, determinaste amarnos a pesar de que nosotros no te buscamos, a pesar de que tú sabías que te íbamos a ofender innumerables veces. Tú nos amas. Gracias, Señor, porque esta verdad tan hermosa no solamente nos puede producir agradecimiento, puede producir admiración por aquel que nos ha salvado por medio de su Hijo, que ha dado su vida para perdón de nuestros pecados. Gracias te damos porque este pueblo que tú has constituido en este tiempo y en este lugar es gracias a tu gracia. Gracias, Señor, porque tu iglesia es levantada por tu poder, pero también es preservada por tu poder en amor. Gracias porque este tiempo, Señor, en medio de la aflicción, la pérdida, la angustia, la enfermedad, la escasez económica, tú nos sostienes, tú nos alimentas, tú nos guías. Gracias, Señor. Cuán glorioso es tu amor, que lo podemos experimentar. Gracias te damos, Señor, porque hemos visto cómo tú, Señor, has sostenido a tu iglesia y esta obra que has encomendado a esta congregación. Lo hemos visto de muchas maneras, pero en especial por los diezmos y ofrendas que tú has suplido a cada familia en su economía para poder diezmar y ofrendar. Gracias te damos, Señor, porque es un milagro, Señor, y es una bondad tuya, Señor, que nos sigas dando a pesar de todo, porque tu misericordia ha sobreabundado en nosotros. Bendito eres, a ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y antes que nada, como orábamos hace un momento, es el Señor el que hace la obra en nosotros, pero también es usted que responde al llamado del Señor para congregarnos cada domingo, y es un gusto que estén hoy todos aquí. También damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera o segunda vez, o aquellos que habían dejado de asistir y que hoy los podemos ver nuevamente. Damos gracias al Señor por sus vidas, así que sean todos bienvenidos. Y quisiera rápidamente recordar los anuncios, algo que ya venimos haciendo constantemente, actividades a lo largo de la semana. Primeramente tenemos oración martes de 7 a 8 en este lugar. Te animamos a que participes con nosotros todos los martes de 7 a 8. Y nuestras reuniones dominicales, estamos teniendo dos reuniones, la primera de 10 a 11:30 y la segunda de 12 a 1:30, que es esta segunda reunión. Así que
Por razones de las autoridades y las indicaciones que nos han dado, lógicamente que estamos limitados en el aforo. Por esa razón, seguimos pidiendo de su apoyo y comprensión para registrarse antes de venir a la reunión. Lo vamos a seguir haciendo por los medios que hemos venido anunciando, Facebook, WhatsApp o un mensaje vía telefónica. Por favor, diríjanse con Mauricio o con Lili, o también lo pueden hacer al final de la reunión para anotarse. Y algo que caracteriza a la iglesia es que la iglesia normalmente es un pueblo que le gusta recibir visitas, ¿verdad que sí? Bueno, el próximo domingo tenemos una visita, tenemos un invitado, un joven pastor que está en preparación también, es Carl Sauder, espero haberlo dicho bien. Él estará con nosotros el próximo domingo, así que véngase preparado, tenemos visitas y él nos va a estar dando la palabra. Así que pues prepare su corazón también para dentro de 8 días. Y por último, están pasando los niños a su salón, pero quisiera pedirles una cosa más respecto a los niños. Por las mismas medidas del aforo, solamente estamos recibiendo 14 niños en los salones. A veces tenemos más niños y lo que estamos haciendo o lo que vamos a empezar a hacer es que después de 14 niños vamos a pedir que algunos niños bajen para evitar tener demasiados niños en el salón, y lo que vamos a hacer es que estos pequeños que no alcancen a participar en esta reunión se van a anotar para que dentro de 8 días ellos tengan preferencia y algunos niños que hoy están participando queden aquí con sus papás. Así que les pedimos un poco de su comprensión en este sentido. Esto es por resguardar la seguridad y la integridad sanitaria. Y sin más, pues hace 8 días nuestro pastor Joel estuvo predicando la palabra a causa de que nuestro pastor Manolo estuvo en el extranjero, estuvo en un tiempo de capacitación y hoy ya está de nuevo con nosotros, así que hoy vamos nuevamente a recibir la palabra por nuestro pastor Manuel Quintal.
por la palabra de Dios, ¿sí? ¿Ok? Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hoy vamos a estar viendo esta porción del versículo 1 al 13 en Hebreos 4, continuando con nuestra serie titulada Jesús es mejor. Así se titula la serie de nuestro estudio en la carta a los Hebreos. Porque como hemos visto en los primeros 3 capítulos, que por cierto el capítulo 3 la semana pasada lo expuso Joel, el pastor Joel, como hemos visto en esos primeros 3 capítulos, el autor a la carta a los Hebreos está haciendo fundamentalmente 2 cosas. Por un lado, está demostrando que Jesús es mejor que los profetas del antiguo pacto, que Jesús es mejor que los ángeles, que Jesús es mejor que Moisés. Pero también, por otro lado, además de mostrarnos de que Jesús es mejor y poder deleitarnos en la belleza, la gloria de Jesús, de su persona y su obra a nuestro favor, Él por otro lado nos está diciendo, pero por cuanto Jesús es mejor, ustedes tienen mayor responsabilidad delante de Él, porque a ustedes se les ha confiado algo mucho mayor que lo que se confió a aquella generación de Israel cuando se les dio la ley en el monte Sinaí. A ustedes se les ha confiado algo mucho mayor. Entonces la responsabilidad que tienen ustedes es mayor. Entonces, hermanos, no se desvíen. Y ha sido la exhortación. Hemos estado viendo esta combinación que hace el escritor a los Hebreos de una manera magnífica, instruyendo y exhortando. El día de hoy vamos a ver cómo este capítulo 4 va totalmente de la mano con el capítulo 3, porque está hablando acerca del reposo de Dios, ¿ok? Y de cómo Dios, cuando saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, les había prometido llevar a la tierra prometida y darles reposo en la tierra prometida. Pero vamos a ver cómo hoy el escritor a los Hebreos va mucho más allá que aquel reposo y nos demuestra que en Jesucristo hay un mayor y mejor reposo, y nos exhorta diciéndonos, parafraseando, examinen su corazón, no vaya a ser que algunos de ustedes no alcancen ese reposo que hay en Jesús. El título de esta enseñanza es: en Jesús hay un mejor reposo. En Jesús hay un mejor reposo. Voy a leer el texto, es Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 13, y dice así la palabra de Dios: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día: y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar
en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a orar. Señor, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque así como dice este texto, tu palabra es poderosa, es viva, eficaz, penetra lo profundo del corazón, separa lo bueno de lo malo, separa lo que es justo delante de ti del pecado. Señor, así queremos que tu palabra hoy escudriñe nuestro corazón y que tu palabra también nos muestre tu gloria, tu belleza, la belleza de Cristo. Señor, háblanos hoy. Y Señor, te pido por favor, ayúdame a predicar este mensaje con denuedo, con claridad, y por favor pido tu fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Todos anhelamos descansar. Por mucho que disfrutemos nuestro trabajo, todos anhelamos que llegue el día de descanso, o anhelamos que llegue ese periodo de vacaciones. En el día, muy a menudo anhelamos que llegue la hora de ir a dormir y poder recargar la pila, como decimos. De hecho, hermanos, fuimos creados por Dios para trabajar y para descansar. Si una persona no descansa de manera adecuada, esa persona puede llegar a ver afectada seriamente su salud física, emocional y aún mentalmente. Este pasaje que hoy vamos a estudiar menciona en 11 ocasiones, del versículo 1 al 11, menciona en 11 ocasiones la palabra reposo, refiriéndose al reposo que Dios promete para su pueblo por medio de Jesucristo. Mira cómo dice allá el versículo 1: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Este pasaje que hoy vamos a ver contiene una exhortación, una advertencia seria, sobria, solemne, que debemos poner mucha atención. Pero antes de entrar y estudiar en qué consiste esta exhortación con detalle, quisiera que pudiéramos responder a la pregunta: ¿qué es ese reposo al que se refiere? Porque pues el énfasis es bien claro. Creo yo que este es el pasaje del Nuevo Testamento donde más habla acerca del reposo de Dios para el pueblo de Dios. ¿Qué es ese reposo? Ese reposo se refiere al descanso que Dios da a aquellos que confían en Jesucristo. Se refiere al descanso que Dios trae a la vida de las personas por medio de las bendiciones de Dios, bendiciones de seguridad, bendiciones de protección y de salvación sobre la vida de una persona. Si has leído los primeros capítulos de Génesis, tú te has dado cuenta que en el capítulo 1 y en el capítulo 2, versículo 1 y 2, nos enseña que Dios creó todo lo que existe en 6 días, y al séptimo día Dios descansó. Dios cesó de crear. Y Dios descansó no porque Dios se canse, porque la Biblia dice que Dios no se cansa ni se fatiga. Pero Él descansó para contemplar su creación, pero también descansó para establecer un patrón para los seres humanos. Y ese patrón es que el ser humano debe de trabajar 6 días y el séptimo descansar. Descansar en Dios, reposar en el Señor. Dice el versículo 4 de nuestro texto, vamos a estar en Hebreos 4, no lo pierdas.
Ocasionalmente voy a ir a otros textos, pero yo te los voy a leer o los vamos a poner ahí en la pantalla. Pero en el versículo 4 de nuestro texto dice: porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Está citando Génesis 2:2. O sea, por cuanto Dios nos creó a nosotros a su imagen y a su semejanza, y Dios trabaja, pero también Dios descansó en la creación, es por ello que nosotros estamos llamados a trabajar y a descansar. Posteriormente, en Éxodo capítulo 20, cuando Dios le da su ley a su pueblo en el Sinaí, Dios estableció para su pueblo ya como una ordenanza trabajar 6 días y reposar el séptimo día, guardar el Sabbat, el día de reposo. Era un día de descanso, pero era un día que era para el Señor. O sea, ellos iban a descansar, pero en el Señor. Era un día en que debían reunirse juntos, adorar, descansar en el Señor, descansar no solo físicamente, pero espiritualmente, reposar en Dios. Ahora, cuando Dios les da esa ordenanza, y es importante entenderlo, porque el capítulo 3 de Hebreos y este capítulo 4 está haciendo, o sea, cuando el escritor a los hebreos está exhortando a esa audiencia que recibió la carta a los hebreos, le está exhortando a tener cuidado, no sea que queden fuera del reposo de Dios. Él les está trayendo como ejemplo a la generación que Dios sacó de la esclavitud en Egipto, allá en Éxodo, en el libro de Éxodo, y que ellos no entraron a la tierra prometida. El punto es este: ellos habían estado 400 años esclavos en Egipto, 400 años en que Faraón y su pueblo habían esclavizado, tratado duramente a los judíos, a los israelitas, no les daban descanso, los trataron hostilmente. Entonces Dios, cuando saca a su pueblo, Dios les promete descanso. La tierra que había prometido que le iba a dar a la descendencia que había prometido que iba a dar a Abraham, y también la tierra que le había prometido, y luego confirma esa promesa con Moisés. O sea, Dios les saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al entrar en la tierra de Canaán, ellos iban a tener reposo. ¿Reposo de qué? De todos esos años de esclavitud, y iban a disfrutar de la bendición de tener una tierra y del favor de Dios sobre sus vidas. ¿Ok? Entonces Dios quería darles ese reposo, pero también les manda el cuarto mandamiento: reposen cada séptimo día, como ya lo mencioné hace un momento. Sin embargo, podemos ver que ese reposo de la entrada a la tierra prometida era un reposo terrenal, pero era algo que apuntaba a un reposo mayor. Y más adelante, ahí en nuestro texto, en el versículo 7, en Hebreos 4:7, ahora el escritor a los hebreos cita un salmo de David, que es el Salmo 95, y dice allí, versículo 7: Dios otra vez fija un día hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Es decir, David escribe este salmo 500 años después, aproximadamente 500 años después de la generación de Moisés. Y David hace notar ahí que la promesa de ese reposo seguía vigente. O sea, no era solo para entrar a la tierra prometida, habla de un reposo mayor. Y entonces en el versículo 8 dice: porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. O sea, ¿qué tiene que ver Josué? Pues ¿quién fue el encargado de meter al pueblo de Israel a la tierra de Canaán? Si Moisés murió justo antes de poseer la tierra, el encargado fue Josué. Josué introdujo al pueblo, pero el escritor a los hebreos está demostrando, citando a David, que el reposo de entrar a la tierra prometida
no era el reposo definitivo que Dios estaba prometiendo a su pueblo, venía un mayor y mejor reposo. Ese reposo del pueblo de Israel en Canaán era algo parcial, era una sombra que estaba apuntando a un reposo mayor, y es el reposo que traería Jesús, porque mira el versículo 9 y 10, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de que ese reposo sagrado es el descanso en el alma que viene de saber que en Jesús has sido perdonado por Dios y que estás en paz con Dios y que tienes la paz de Dios. No solo estás en paz con Dios, sino que tienes la paz de Dios para atravesar en este mundo. Es el descanso de tratar de ganar la salvación por tus obras o tu propio mérito, y es descansar confiando en que la gracia de Dios viene a tu vida por los méritos de Cristo, que tú no tienes que esforzarte por serle agradable a Dios. Aquel que está en Cristo puede descansar porque por los méritos de Cristo Dios nos acepta, nos perdona y nos recibe y nos ama tal como somos. De eso está hablando el escritor a los Hebreos. Ese es el reposo mayor que hay en Jesús. Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 11, lo leí en el tiempo de adoración, Mateo 11, 28 al 30. Y mira, lo dijo en el contexto, si tú lees alrededor del capítulo 11 de Mateo, tú te vas a dar cuenta que el contexto es este: una generación de gente que está siendo oprimida por los líderes religiosos que les ponen carga sobre sus hombros para que ellos pretendieran ganarse el favor de Dios por obedecer normas y mandamientos de hombres. ¿Estás conmigo? Y entonces Jesús de pronto dice esto: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Es un descansar de nuestra autosuficiencia. El querer tú tener el control de tu vida, el querer tú resolver todo en tu vida, el querer tú ganarte el favor de Dios por tu esfuerzo y tus méritos es agobiante, es la raíz y la causa de todas las enfermedades mentales y emocionales, este egoísmo exacerbado. Este sentido de autosuficiencia, de que yo tengo que tener el control de todo. Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Nuestro reposo, amados, no es un lugar, es una persona, y se llama Jesucristo. Y de este reposo es el que está hablando el escritor a los Hebreos. O sea, les está demostrando, citando citas del Antiguo Testamento. Saben que ese reposo que iban a obtener por medio de Moisés al entrar a la tierra prometida, y que después también citó Josué los introdujo a la tierra prometida, y que después David 500 años después citó ese reposo. Todo eso, hermanos, está apuntando a un verdadero reposo, al mejor reposo, y es el reposo que hay en Cristo Jesús para todas aquellas personas que creen en Él. Que puedes descansar en tu alma sabiendo que Dios te ama tal como eres, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. De hecho, aquellos que estamos en Cristo, porque dice el versículo 9 de nuestro texto: queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios.
entendemos que todos aquellos que estamos en Cristo, hermanos, ya tenemos ese reposo. Podemos estar en paz con Dios. Podemos estar tranquilos sabiendo que Dios me acepta y me ama, y que he sido perdonado y soy su hijo. Él tiene cuidado de mí. Pero también tenemos que reconocer que todavía nos agobiamos por la lucha contra el pecado, que todavía nos agobiamos por los afanes de la vida. Y entonces también apunta a un mayor descanso que tendremos en Jesús cuando Él vuelva por segunda vez o vayamos al cielo. Porque en Apocalipsis capítulo 14 versículo 13, y el contexto es que está hablando acerca de la gran tribulación y de que Dios va a traer juicio sobre sus enemigos. Pero mira lo que dice acerca de los mártires que van a morir en esa tribulación. Dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Y habla de un descanso para aquellos mártires. Pero también podemos entender, hermanos, que en el cielo, por lo que nos relata Apocalipsis y por lo que nos relata toda la Biblia, cuando seamos glorificados, el pecado sea arrancado de nuestros miembros, tendremos reposo por la eternidad. Ya no tendremos más lucha con el pecado, ya no vamos a tener más lucha con las tentaciones, no vamos a tener más lucha con la presión del mundo, con el diablo. Ese día descansaremos por la eternidad de todo lo que ahora nos agobia y nos fatiga. Ese día será un día de reposo eterno. Y ese reposo lo encontramos solo en Jesucristo. Así es de que estás batallando, a veces te cansas, a veces te agobias. Necesitas ir a Cristo, reposar en Él, pero también necesitas agarrar confianza y esperanza. Hermano, viene un día en que todo este rollo va a terminar. Viene un día de eterno descanso. ¿Qué tenemos que hacer por lo pronto? Tenemos que vigilar nuestra salud espiritual y ver si realmente estamos en ese reposo. Ver si realmente estamos en Cristo. Porque el escritor a los hebreos los está exhortando y les está trayendo el ejemplo de una generación a la que se le prometió el reposo en la tierra prometida, pero no lo alcanzaron. Porque sí sabes que de todas esas miles de personas, cientos de miles de personas que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto. No entraron a la tierra prometida, solo Caleb y Josué y los hijos de aquella generación que salió. ¿Y por qué no entraron? Lo vieron la semana pasada. Por su duro corazón. Entonces, mira lo que dice una vez más el versículo 1. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Y la razón por la cual aquella generación no entró en la tierra prometida, en el reposo de Dios, es por su corazón endurecido. Tan solo en el capítulo 3, versículos 7 al 8, en el capítulo 3, versículo 15 y en nuestro capítulo 4, versículo 7, en 3 ocasiones exhorta acerca de tener cuidado, no sea que tengamos un corazón endurecido. Habla que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por su corazón endurecido. Y esa es la misma razón por la cual muchos en la generación de aquellos que recibieron la carta a los hebreos, pero hoy también muchos creen que van al eterno reposo con Cristo, pero en realidad no están yendo para allá. Y el escritor a los hebreos está exhortando a la iglesia: tengan cuidado y examínense, no sea que algunos de ustedes no alcancen ese reposo como le pasó a aquella generación que murió en el desierto.
¿Y cómo es que se endurece el corazón? Versículo 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. ¿Qué endurece el corazón? Lo endurece la incredulidad y la desobediencia. Dice que ellos oyeron las buenas nuevas. Las buenas nuevas quiere decir el evangelio. En el antiguo pacto la gente se salvaba por creer en el Mesías que venía. En el nuevo pacto la gente nos salvamos por creer en el Mesías que ya vino, en Cristo. Romanos capítulo 4 nos dice: Abraham fue justificado por la fe. No dice que Abraham fue justificado por su obediencia o por sus obras o por sus intenciones. Dice, fue justificado por la fe. ¿La fe en qué? En la promesa de Dios de traer de su descendencia al Mesías. Aquella generación se le endureció el corazón y por su incredulidad y su desobediencia no alcanzaron el reposo prometido en la tierra de Canaán. Cuando tú lees el Números 14, ¿y por qué Números 14? Porque es a lo que todo está haciendo alusión en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Hebreos, cuando menciona aquella generación. Si tú lee tan solo los primeros 5 versículos de Números 14, tú ahí vas a ver los síntomas de un corazón endurecido. Un corazón endurecido es un corazón que se queja, es un corazón que murmura, es un corazón que anhela volver atrás, volver a Egipto. Porque cuando tú lees esos versículos, tú te vas a ver, empezaron a quejarse, a murmurar, empezaron a decir, mejor hubiéramos muerto en Egipto, empezaron a decir, vamos a levantar a alguien que mejor nos lleve de regreso a Egipto, o sea, a la esclavitud. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Hay queja? Yo te quiero decir algo, cada que tú te quejas de tu patrón, de tu trabajo, de tu cónyuge, de tus hijos, de la economía, de los gobernantes, cada que tú te quejas de cada una de esas personas o cosas, ¿de quién te estás quejando indirectamente? Porque ¿quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio el patrón? ¿Quién te dio los gobernantes a la luz de la Biblia y de Romanos capítulo 13? ¿Quién te dio la esposa o esposo? ¿Quién te dio los hijos? ¿Quién te dio la economía? ¿Quién? Lee Números 14 y vas a entender. Síntomas del corazón endurecido: hay queja constante. Síntomas del corazón endurecido: hay murmuración constante. Síntomas del corazón endurecido: ya estoy pensando en volver atrás. Ya estoy pensando en mandar todo a la goma. Ya estoy pensando en que ya mejor me regreso al mundial, ¿verdad? Ya esto de la cristianada como que no es para mí. Pero además, porque dice ahí, versículo 2 de nuestro texto: a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó para ir por no ir acompañada por fe en los que la oyeran. Se ha anunciado el evangelio, pero ¿lo creemos y lo obedecemos? Otro síntoma del corazón endurecido es el autoengaño. Mira ahí en el capítulo 3 de Hebreos, nada más regrésate una hojita ahí, capítulo 3, versículo 13. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. O sea, llega un momento en que cuando un cristiano, una persona, quiero decir, persiste en incredulidad y en desobediencia a lo que Dios ha hablado, esa persona empieza a autoengañarse, empieza a pensar, yo estoy bien, o sea, la verdad estoy bien, y usualmente se compara con otros pues que están peor.
O sea, yo estoy bien. Yo no sé, o sea, no sean fariseos, no sean religiosos, no sean exagerados. Yo estoy bien, cuando en realidad está mal. Piensa que es cristiano, pero sus frutos dicen otra cosa. Es autoengaño. Su pecado ya lo engañó. Entonces, ¿cómo podemos entrar al reposo que hay en Jesús? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estemos siendo engañados por nuestro propio pecado? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos en el reposo del Señor? Vamos a ver 4 claves en este pasaje. El primero de ellos, la primera clave es: necesitamos temor de Dios. Necesitamos temor de Dios en nuestro corazón. Hebreos 4:1, nuestro texto. Una vez más, por tanto, temamos. No sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Fíjate bien, acaba de decir: hey, toda esa generación murió en el desierto, Dios se disgustó con ellos por 40 años, cayeron en el desierto, Dios los juzgó, por tanto, temamos. O sea, al oír el juicio que Dios trajo sobre aquella generación, ¿qué debería provocar en nuestro corazón? Un temor de Dios. Si Dios juzgó al pueblo por haber desobedecido la palabra que Dios trajo por medio de los ángeles y de Moisés en el monte Sinaí, la ley de Dios, y Dios no toleró esa desobediencia y todos murieron en el desierto, con mayor razón Dios va a juzgar a aquellos que hemos recibido el mensaje de Dios, no de ángeles ni de Moisés, sino de Jesucristo, Dios mismo hecho hombre. Temamos. Temor de Dios es lo que nos ayuda a mantener nuestro corazón libre de incredulidad y desobediencia. Temor de Dios tiene que ver con un sentido de asombro, de reverencia por Dios, sabiendo que Él mira nuestra vida y nuestro corazón y no va a tolerar el pecado en su pueblo. Aquella generación que salió con Moisés de Egipto mostró su falta de temor al perseverar en su incredulidad y en su desobediencia. Vivían tomando a la ligera a Dios y a su palabra, murieron en el desierto. Y amados hermanos, cuando el texto nos dice, por tanto temamos, nos habla de no tomar a la ligera a Dios, de no tomar a la ligera su palabra, de no tomar a la ligera a Jesucristo, de no tomar a la ligera nuestra condición espiritual. El peligro de la ligereza, de ser ligeros, lleva a muchos a no encontrar el reposo del Señor. Los lleva a vivir vidas ligeras, que solo quieren predicaciones ligeras, motivacionales, centradas en el hombre. No quieren que nadie les hable la verdad completa. Quieren mensajes ligeros que se acomoden a su ligereza. Pero nadie va a entrar al cielo con un corazón ligero. Nadie va a entrar al cielo que no haya temido a Dios en esta tierra. Teman, hermanos, es un llamado a tomar en serio la santidad de Dios y a tomar en serio el pecado. El pecado es tan serio que Dios tuvo que hacerse hombre y morir en la cruz para resolver eso en su pueblo.
Sin temor de Dios es imposible entrar al reposo del Señor. Es el temor de Dios lo que nos lleva a arrepentirnos de nuestra incredulidad y nuestra desobediencia. Por eso dice el texto: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Lo primero que necesitamos para entrar al reposo del Señor es cultivar en nuestro corazón un temor de Dios. Temor de Dios. El segundo elemento es fe. Versículo 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Hermano, no es suficiente escuchar el evangelio, es necesario creerlo. Esa generación oyó las buenas nuevas, no la creyeron, no respondieron a la gracia de Dios con fe, respondieron a la gracia de Dios con incredulidad y desobediencia. El requisito para entrar en el reposo, esto no es difícil, esto lo puede entender hasta un pequeño. El requisito para entrar al reposo de Dios siempre es el mismo: fe en Jesús. Fe genuina en Jesús. Es por la fe que se heredan todas las promesas de Dios. Es por confiar con todo tu corazón en Jesús. Dice el versículo 3: porque los que hemos creído entramos en ese reposo. ¿Creído en qué? Bueno, viendo el contexto de lo que él viene hablando desde los capítulos anteriores, está hablando de creer en lo que Dios ha hablado por medio de Jesucristo. Creer en Jesús. No es suficiente escuchar el evangelio, es creerlo y obedecerlo, vivirlo. Confiar en que solo Jesús es suficiente para tu salvación y para presentarte aceptable delante de Dios. Nos cuesta mucho creer eso, porque nuestra naturaleza caída de pecado, la inclinación al mal, siempre nos impulsa a decir: es que yo me tengo que ganar todo en esta vida. Nadie me va a regalar nada, me lo tengo que ganar todo. Eso aplica en unas áreas, pero escúchame, creer de esa manera está equivocada. Te pongo un ejemplo fácil. El oxígeno que tú estás respirando te es dado por gracia, es el oxígeno de Dios. Tú no te lo ganaste y no lo mereces. Es gracia de Dios. La familia que tienes es gracia de Dios. La salud para trabajar es gracia de Dios. El trabajo es gracia de Dios. Todo en tu vida es gracia de Dios. Nuestro corazón orgulloso, inclinado al pecado, nuestro corazón pecaminoso nos engaña y nos dice: todo lo que tengo yo me lo he ganado. Y la salvación menos la podemos ganar. Es algo que Dios otorga por gracia. Y es confiar en que en Jesús estoy perdonado, que Jesús, los méritos de Cristo son suficientes para presentarme a mí aceptable delante del Padre. O sea, Dios no me acepta más porque soy pastor. Dios nos acepta exactamente igual a la persona que anoche entregó su vida a Cristo, creyendo genuinamente en Él, que a mí, que ya tengo casi 25 años de creyente y que soy pastor. Nos acepta exactamente igual, nos ama exactamente igual, porque esto es por gracia.
Y eso es el reposo de Dios. Creer eso. El problema es que nos cuesta mucho creerlo. Y por eso nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de angustia, nos deprimimos. Si estás en Cristo, eres amado, aceptado, perdonado. Eres hijo de Dios. Y no por tus méritos, por los de Cristo que murió por ti. Si creemos eso, viene un descanso al alma que sobrepasa todo entendimiento. Creer en Jesús es confiar en que solo Jesús es suficiente para todas y cada una de las necesidades de mi alma y de tu alma. No es solamente oír el Evangelio y comprenderlo intelectualmente, pero es abrazar en fe el Evangelio, confiar plenamente en Jesús. Hermano, una de las primeras cosas que una persona experimenta cuando cree en Cristo es paz y descanso en su alma. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tener paz con Dios es una de las experiencias más llenas de plenitud, de bienestar, de gozo, de satisfacción que inunda el alma. Saber que por Cristo el Padre me ha perdonado y yo lo único que tuve que hacer fue creer esa buena noticia de que Él pagó por mis pecados, y yo lo creo con todo mi corazón y me aferro a ello, y viene esta paz que es el descanso de tu alma, es el mejor reposo. Eso no lo iban a encontrar en Canaán, eso lo encontramos en Cristo. El siguiente, tercer elemento para encontrar este reposo es la obediencia. Versículo 6: por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, o sea, en el reposo, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia. Yo te quiero decir algo: cuando hay fe genuina, hay obediencia genuina. Es inseparable. O sea, si realmente estoy creyendo en Cristo, yo le empiezo a obedecer. Y no me es una carga, no me es difícil. Mucha gente piensa, esos cristianos amargados, qué gacho, puras reglas, puras leyes. Yo entiendo que hay grupos cristianos que así se manejan, se enfocan en las leyes, en la observancia de la ley y requisitos y normas y la falda de cierto tamaño y bla, bla, bla. Pero cuando vas a la Biblia, tú te das cuenta que el énfasis está en creer en Cristo. Y sí, Dios nos manda a obedecerlo y le obedecemos, pero no porque queramos, no porque le querramos agradar o porque querramos ganar la salvación, sino porque hemos entendido que en Cristo ya la tenemos, porque lo amamos, le queremos obedecer. Y quien entiende la gracia que hay en Cristo va a crecer en obediencia a Cristo. Cuando una persona llega a Cristo, llega con una fe muy inmadura y llega con una obediencia muy inmadura, porque la revelación que tiene es pequeña. Lo que se le ha revelado de Dios es poco, pero ese poco es suficiente. Si fuera como un grano de mostaza, es suficiente para salvarlo, porque lo que salva el alma no es tanto la calidad de tu fe, sino la calidad del Salvador en quien has depositado tu fe. Esa fe va a ir madurando y creciendo poco a poco, y también la obediencia. Obediencia y fe son inseparables. Santiago lo pone así en Santiago 2:17: así también la fe por sí misma,
si no tiene obras, está muerta. O sea, si alguien dice, yo soy cristiano y no está obedeciendo a Dios, se está engañando, su pecado ya lo engañó. Él cree que es cristiano. La Biblia dice que no lo es. La conversión del alma, cuando una persona se convierte a Cristo, esa conversión tiene dos ingredientes indispensables. Para que sea genuina esa salvación y esa conversión, tiene que haber fe y arrepentimiento. Sin fe y arrepentimiento no hay genuina salvación. Siempre, hermanos, que hay desobediencia es porque hay un problema de fe. Alguien que no obedece, o sea, ¿verdad que Dios nos manda a perdonar a quien nos ofende? ¿Sí o no? ¿Por qué no perdonamos? Porque no creemos que si perdono, yo no creo que si perdono a esa persona, entonces Dios es poderoso para cambiar el corazón de esa persona y cambiar mi propio corazón. Entonces, como yo no creo eso, yo quiero mantener dominada y controlada la relación. Si yo te perdono, vas a seguir abusando de mí, entonces no te perdono. Es que lo que me hiciste está regacho, ¿cómo te va a perdonar? Es porque hay incredulidad. No creo lo que Dios ha dicho en su palabra. Y como somos fanáticos del control, queremos tener el control de nuestra vida, queremos tener el control de las relaciones, entonces castigamos y sometemos dominada la relación por medio de no perdonar. Quien no obedece al Señor en cuanto a sus finanzas, es decir, se endeuda más de lo que es sabio y justo y de lo que puede, es porque no está o sea, quien se endeuda así o quien no es generoso en ofrendar o diezmar o ser ofrendoso con generoso con el necesitado, es porque no cree que Dios es su proveedor y que nada le faltará. Todo tema de desobediencia tiene que ver con un tema de incredulidad. El que no obedece al mandato de descansar, el Señor nos mandó descansar. Tarde o temprano, hermanos, quien no obedece en descansar es que no confía que Dios es suficiente para su vida. ¿Y por qué trabajas el domingo, hombre? El domingo vamos a buscar al Señor, es el día del Señor. No, es que el domingo es cuando más vendo. No, es que el domingo pagan horas, las horas las pagan triples. ¿Cómo va a descansar? Entonces, ¿en quién está tu confianza? ¿Te das cuenta que tiene que ver con un tema de fe? Y el que no descansa, tarde o temprano va a descansar. Nada más que o descansas gozosamente o descansas en lamento. Sí, porque si no descansas, un día esa persona se va a enfermar y va a tener que descansar, pero no va a ser con gozo. El último elemento para el reposo del Señor que este texto nos enseña es perseverar en la palabra de Dios, perseverar en la palabra de Dios. O ser diligentes en la palabra de Dios. Dice el versículo 11, por tanto esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Aquí nos dice dos cosas. Entrar en ese reposo requiere esfuerzo de nuestra parte. Y nos dice también que no sigamos el ejemplo de aquellos que cayeron por su desobediencia. ¿Y cuál es ese ejemplo? Lo que decíamos de esa generación que salió con Moisés. Oyeron la palabra, no la creyeron, no la obedecieron, su corazón se endureció y cayeron muertos en el desierto. Está diciendo eso. O sea, tienes que esforzarte en ser diligente en conocer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Creerla y obedecerla. Es lo que está enseñando. Desde el primer capítulo de esta carta, el escritor a los hebreos está exhortando a lo mismo. Mira, acompáñame ahí en tu Biblia, dale vuelta al capítulo 1, versículo 2.
Fíjate las exhortaciones. En estos últimos días en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, o sea, Cristo, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. ¿Por medio de quién nos ha hablado el Señor? De Cristo. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído. Pero si tú ves el contexto, lo que hemos oído, ¿de parte de quién? De Dios por medio de Cristo. No sea que nos desviemos. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Consideren a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Presten atención a Él, contémplenlo a Él, obedézcanlo a Él. Ahí mismo en el capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. O sea, si oyes su voz, no te endurezcas con la incredulidad. Capítulo 4, versículo 11, nuestro texto. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Ese ejemplo de desobediencia es, ya lo dije, escucharon la palabra en el desierto, no la creyeron, la menospreciaron, la tomaron a la ligera, y los versículos siguientes hablan de la seriedad de esto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya que se está refiriendo a la palabra de Dios, tanto la palabra escrita de Dios, que es la Biblia, que ahora la tenemos nosotros. Aquella generación en el desierto no tenía la Biblia que tenemos nosotros ahora. Apenas Dios les estaba dando la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la Biblia completa, 66 libros. Se está refiriendo a la palabra de Dios, pero también se está refiriendo a la palabra de Dios encarnada, al verbo de Dios, a Jesucristo. O sea, ¿qué está diciendo? Tengan cuidado de que no menosprecien lo que Dios ha hablado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Nos dice varias características de la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Es viva. La Biblia es el único libro que cuando lo lees con el corazón correcto y sincero, buscando a Dios, el Espíritu Santo lo aplica a tu corazón. Es decir, la Biblia es el único libro que imparte vida. No hay nada mágico en este libro de papel, es papel y tinta, pero las palabras contenidas ahí, cuando hay un corazón receptivo en fe, viene a este libro y el Espíritu Santo colabora en ello. El Espíritu Santo aplica esta palabra en el corazón de esa persona y esa palabra trae vida. La palabra de Dios es diferente, no la puedes comparar a ningún otro libro. Tú no puedes decir el Corán es vivo y eficaz. Tú no puedes decir el libro del Mormón es vivo y eficaz, o el Atalaya es vivo y eficaz, o el horóscopo de esta mañana, o el Calimán. Nada de eso es vivo y eficaz. Solo la Biblia es viva y eficaz, porque la palabra de Dios imparte vida a lo que está muerto. Cuando una persona nace de nuevo, es porque oyó la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, y cobró vida. Cuando Dios al principio de la creación, Génesis 1, todo lo creó con el poder de su palabra. Cuando Jesús está parado afuera de la tumba de Lázaro, Lázaro tenía 3 días de muerto. Y Jesús lo único que hizo para darle vida a Lázaro y resucitarlo, Jesús solo dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Qué resucitó a Lázaro?
la palabra que salió de la boca de Jesús. La palabra de Dios es viva y eficaz. Da vida a lo que está muerto, restaura lo que está arruinado, sana lo que está enfermo. Cuando un matrimonio está en ruinas y se exponen diligentemente, porque dice esfuércense. Cuando un matrimonio está en ruinas y diligentemente se exponen a la palabra de Dios, ese matrimonio va a ser restaurado. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eficaz quiere decir que es poderosa, cumple el propósito por el cual Dios lo envió, como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Pero también nos dice nuestro texto en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como una espada. Dice, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, o sea, para separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, cuando venimos a la Biblia nos revela a Dios, pero la Biblia también nos revela lo que hay en nuestro corazón. Es como una espada que penetra hasta lo más profundo, donde ningún otro libro, donde ninguna persona puede llegar, a lo más profundo de nuestro corazón, y nos muestra lo que hay ahí en nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. En el original, esta palabra para espada también hace alusión a una daga, a un cuchillo pequeño que se usa para cortar con precisión. Es como el bisturí de un cirujano. Así la palabra de Dios llega a lo más profundo de nuestro corazón y detecta toda incredulidad, toda hipocresía, toda falta de fe, todas motivaciones de nuestro corazón y toda conducta de pecado. Es decir, cuando tú lees la Biblia te lee a ti también. La Biblia nos discierne a nosotros. ¿No es verdad que cuando somos expuestos a la Biblia, además de escuchar las grandezas y las maravillas del carácter de Dios y de Cristo y de su obra, también dices, híjole, este vato como que está hablando de mí? O sea, híjole, empieza a salir el pecado, ¿sí o no? Es porque la Biblia penetra lo más profundo del corazón y saca a la luz. La Biblia desnuda tu alma. Eso no lo hace nadie, ningún libro más. Somos llamados a aplicar la palabra de Dios a nuestro propio corazón. Dios nos dio la Biblia a nosotros para que nosotros no fracasemos como aquella generación que salió con Moisés de Egipto y quedó tirada en el desierto. Nos dio la palabra para que por la palabra de Dios, nos dio la Biblia para que por la palabra de Dios podamos perseverar y encontrar el reposo de Dios. Si dejamos de exponernos a la Biblia, nuestro propio pecado y nuestro corazón engañoso nos engaña. Nos hace errar, nos hace creer, yo estoy bien, yo voy bien, cuando en realidad vamos mal. Dice Proverbios, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es muerte. La palabra de Dios mantiene nuestra alma y nuestra conciencia sensibles a la voz de Dios. Sin la Biblia, hermanos, sin tener contacto habitual, constante con la palabra de Dios, nuestro corazón se endurece, se hace insensible y nos puede llevar a apartarnos del Señor y a hacer tontería y media. Somos llamados a aplicar esta palabra a nuestro corazón. Te hago una pregunta y no contestes, obviamente, pues. Pero esta semana, ¿qué estuviste leyendo en la Biblia?
Si tu respuesta es que sabes que yo no leí la Biblia en la semana. Es más, no solo en la semana, llevo meses sin leer la Biblia. Tú estás en un serio peligro. Es posible que tú piensas que vas bien y no vas bien. Es posible que tu corazón está endurecido. Y el mensaje en esta mañana es un mensaje de misericordia y de amor de parte de Dios para tu vida, porque Dios quiere, anhela que tú entres en su reposo. Dios quiere darte descanso. Dios te ama. Te ama tanto que Cristo murió por ti en la cruz. Te ama tanto que el Señor ha dado la Biblia. Hermanos, antes del año 1500 y feria, que Gutenberg imprimió la Biblia en su imprenta, el primer libro que imprimió ahí en Alemania, antes de eso, la gente no tenía la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia en nuestro idioma y varias traducciones. La tenemos en aplicaciones para el celular, la tenemos. O sea, como que Dios está diciendo, esta generación es la que menos excusas va a tener. Somos llamados a aplicar la palabra de Dios al corazón de nuestro prójimo. Hebreos 3:13, ahí en el capítulo 3, versículo 13, antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. O sea, somos llamados a exhortarnos unos a otros. ¿Cómo nos exhortamos unos a otros? Con la palabra de Dios. No, hermano, no es suficiente con, oh, mira, échale ganas. El típico, échale ganas. ¿Eso qué? Eso no sirve de nada. O sea, es más, a una persona agüitada, emproblemada, deprimida, dile, échale ganas, y es como casi como un insulto se siente. O sea, no sabes lo que esa persona ha tratado para llegar con una ligereza de échale ganas. Pero cuando estamos secos de la palabra, pues no nos queda más que el échale ganas. Pero eso no sirve. Somos llamados a exhortarnos unos a otros con la palabra que es viva y eficaz. Aprender a aplicarla a nuestra alma, pero también al alma de los otros. Y cuando nos reunimos cada domingo, eso hacemos. Es una manera, venimos y oramos oraciones centradas en la Biblia, cantamos canciones centradas en la Biblia, oímos la predicación, nos estamos exhortando unos a otros. Hermanos, el venir y reunirnos nos anima a seguir enfocados en Cristo. Termino con el versículo 13. ¿Quieren ir pasando, porfa? Mira cómo él está hablando de su palabra en el versículo 2 y el versículo 13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas, a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, Dios y su palabra, tú no puedes separar a Dios de su palabra. O sea, la palabra de Dios desnuda tu corazón. Desnuda las motivaciones de tu corazón y tienes que saber, nada está oculto a los ojos de Dios. Dios ve tu corazón, Dios ya lo sabe. De hecho, necesitamos la Biblia porque Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón, pero muchas veces nosotros no lo sabemos. Y Dios quiere que lo sepamos para que nos arrepintamos y caminemos con Él. Porque dice aquí que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermanos, todo el mensaje de lo que hemos visto hasta ahora de Hebreos es: necesitamos guardar nuestro corazón, examinarlo,
para ver si realmente estamos creyendo y obedeciendo la palabra de Cristo, porque eso depende de nuestra alma, porque el Señor nos va a llamar a cuentas. Que Dios nos conceda la gracia de ser diligentes en ello. Si tú en esta mañana vienes cargado y cansado, vienes agobiado, ya sea por tu egoísmo, ya sea porque quieres tener el control de todo, ya sea porque has vivido una vida separada de Dios realmente, el Señor te está llamando. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Qué necesitas? Necesitas, como escuchaste hoy, necesitas reconocer que solo Jesús puede perdonar tus pecados. Necesitas arrepentirte, necesitas pedirle a Él que tome el control de tu vida y que te dé el descanso que solo Él puede dar. ¿Estás conmigo? Y si tú eres creyente, cristiano, hermano, diligentemente tenemos que vigilar nuestro corazón y no dar por hecho que vamos bien, sino que escudriñar sincera y honestamente nuestro caminar, nuestro corazón, para ver si en verdad estamos bien. No compararnos con otro, compararnos con la Escritura. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Señor, tú lo sabes todo. Todas las cosas, Señor, están al descubierto y desnudas delante de ti. Tú conoces nuestra vida perfectamente, tú conoces nuestro corazón, tú nos conoces a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y a pesar de que nos conoces de esa manera, tú nos amas, Señor. Y has decidido extender gracia a aquellos que vienen en arrepentimiento y fe a tu Hijo Jesucristo. Señor, hoy estamos delante de ti tal como somos. Rogamos por tu misericordia y tu gracia. Rogamos que perdones nuestros pecados y nuestra negligencia con tu palabra, nuestra incredulidad, desobediencia. Señor, por favor, no permitas que nuestro corazón desendurezca con el engaño del pecado. Señor, enternece mi corazón. Te necesitamos, Señor. Ora ahí unos momentos en tu propio corazón, en tus propias palabras, amado, amada. El Señor entiende bien tu oración. Habla con Dios y mientras le adoramos, rinde tu corazón al Señor en esta mañana.